Buenos días, les doy entonces la bienvenida a la segunda sesión de nuestra clase Fundamentos de Administración. Eh, en vista de la contingencia que estamos teniendo, la universidad tomó las medidas de preparar estas clases a nivel virtual. Ya cada docente que ustedes tengan en las diferentes materias estarán encargados de dirigirse hacia ustedes con el fin de mirar cuál es la estrategia virtual que van a implementar. En ese momento, pues yo estoy utilizando la Meet, ya que es una herramienta que es totalmente gratuita, solamente con la cuenta del correo institucional. De igual manera, pues si tienen Gmail, también se puede sacar por ese lado. ¿Qué tenemos para el día de hoy? Sí, bueno, la tendré en cuenta. ¿Alguna otra sugerencia? Bueno, entonces para que por favor compañeros deshabiliten sus micrófonos y en dado caso, ahí también hay un chat, pueden escribir en el chat, pero lo que les voy a hacer es compartir la pantalla. En ese momento yo les comparto la pantalla y, y así iniciamos la sesión del día. Me avisan si ya están viendo la pantalla, mi pantalla. ¿Sí? Ahí les aparece. Vale. Entonces, el tema de la segunda sesión para la clase de Fundamentos de Administración tiene que ver con los 14 principios de la administración. Recuerden que nosotros estamos manejando un blog y en el blog ya les subí las respectivas diapositivas. Ahí pueden entonces tener el blog como acceso también para la información para la realización del respectivo taller del día de hoy. Los 14 principios de la administración, esto fue una invención que salió de un libro que escribió el señor Henry Fayol. Henry Fayol nació en 1841 y murió en 1925. Es decir, que ¿cuántos años tuvo? No todos al tiempo. Aquí tendría entonces la biografía de Henry Fayol. Él nació en 1841 y murió en 1925. Era un industrial francés y ahora es reconocido como el padre de la gerencia moderna. ¿Hay alguien que tiene habilitado el micrófono para que por favor no haga la interferencia? En el año de 1916, Fayol, ya está, a este año, pues Fayol tenía 75 años. Él escribió un libro titulado La Administración Industrial y General. En este libro, Henry da a conocer los 14 principios de la administración. Esos 14 principios de la administración son universalmente aceptados y utilizados hoy en día. Según Henry Fayol, todos los gerentes deben seguir esos 14 principios. Los 14 principios, sí, pues sí, eso fue lo que les dije al principio. Yo estoy grabando la sesión, voy a colocarla en YouTube y les comparto el enlace. ¿Ahí están viendo la pantalla o no? ¿Alguien más tiene el inconveniente? Buenos días.
Sí, todo está en el blog. Ya ingresaron al blog, ¿recuerdan cómo es? fdadministración.blogspot.com. ¿En ese momento están viendo la pantalla? Bueno, en- entonces les comentaba que los 14 principios de la administración son la base de toda organización moderna. Aunque esos principios parecen lógicos, hay muchos gerentes hoy en día y jefes de grandes empresas que no los tienen asimilados, lo cual produce ineficiencia en la productividad. ¿Recuerdan nuestras tres palabras claves de la clase pasada? Teníamos que eficacia, eficiencia y productividad. Espero que les haya quedado muy claro el concepto de cada una de ellas. Aquí es cuando empezamos a mirar cómo se aplica realmente estos conceptos para la vida de la administración en una empresa. Los 14 principios de la administración empieza con el número 1 y este habla de la división del trabajo. La división del trabajo plantea que la organización debe ser dividida entre los individuos y departamentos. Esto se debe a que una división del trabajo conduce a la especialización y esta a su vez hace que la eficiencia aumente, mejora la eficacia y logrará la productividad garantizando la rentabilidad de la organización. En este principio, Henry Fayol determinaba que la división del trabajo debe ser de acuerdo a las condiciones que tengan las personas, de acuerdo como a sus competencias. Él decía que en la actualidad, bueno, y en ese tiempo donde él estaba, hay personas que al capacitarlas sobre un solo departamento se volvían mucho más productivos que tener a una persona y pasarla por diferentes departamentos. Aquí como que cada quien tenía las habilidades establecidas y con la especialización daba mucho mejor la productividad. El segundo principio de los 14 principios de la administración se dice que es la autoridad y responsabilidad. Según Henry Fayol, debe haber un equilibrio entre la autoridad, es decir, el poder que tiene la persona, y la responsabilidad, es decir, las funciones que cumple dentro de la compañía. La autoridad debe ser igual a la responsabilidad. Él determinaba que si la autoridad es mayor que la responsabilidad, entonces es muy probable que un gerente pueda abusar de ese poder. De igual manera, si la responsabilidad es mayor que la autoridad, entonces en este caso el colaborador o la persona que se sienta de esa manera va a estar bastante frustrado. El tercer principio de los principios de la administración es la disciplina. La disciplina significa el respeto a las normas y reglamentos de la organización. La disciplina puede ser autodisciplina o puede ser forzada. La autodisciplina es la mejor disciplina. Sin embargo, si no hay una autodisciplina, entonces la disciplina debe reforzarse mediante sanciones, multas, etc. Ninguna organización puede sobrevivir sin disciplina. Hasta ahí como vamos. ¿Se ha entendido el tema de lo que es? Vale. ¿Dubán está conectado? Ya. Es que él me está escribiendo a WhatsApp, pero yo en ese momento no voy a responder WhatsApp. Me está enviando el nombre de dos compañeras, de Rudy Rodríguez, para agregarlas a esto. Entonces, por favor, ustedes envíen el enlace, que lo pueden compartir ahí. Y yo acepto a la muchacha para que esté en la conferencia. Pero en ese momento, pues no podría manipular el celular y el computador al tiempo. Vale, muchas gracias. El cuarto principio se llama la unidad de mando. Dentro de los 14 principios de Henry Fayol, un subordinado, a mí esa palabra subordinado, pues nunca he estado de acuerdo en mencionarla o llevarla así. Sin embargo, como es literal y es textual, pues ahí la dejé. Sin embargo, la vamos a cambiar por la palabra empleado o colaborador.
En ese caso, decía que dentro de los 14 principios de Henry Fayol, un empleado o colaborador debe tener solo un superior. Ese podría ser el jefe o el gerente. Cuando un colaborador debe recibir órdenes de un solo superior, en otras palabras, debe informar a un solo superior. Según Fayol, un colaborador recibe órdenes de más de una persona o de más de un superior, entonces aquí habrá desorden, porque cada persona va a tirar para su lado, cada persona va a tener sus propias formas de ver las cosas y de hacer o de mandar. Eso afectará a la disciplina y la eficiencia, la productividad y obviamente llegamos a afectar a la rentabilidad de la organización. El quinto principio habla de la unidad de dirección. Según los 14 principios de Henry Fayol, todas las actividades que tengan el mismo objetivo deben ser dirigidas por un gerente y debe utilizar un plan establecido. Por ejemplo, todas las actividades de marketing como la publicidad, la promoción de ventas, la política de precios, etc., estas deben ser dirigidas por un solo gerente y se debe utilizar solo un plan para todas las actividades de marketing. Aquí tendríamos que en la unidad de dirección eh, tiene que ver con el principio que vimos anteriormente con respecto a la especialización. Si yo tengo una sola persona encargada en un departamento, la organización y la productividad va a ser mucho mejor que si yo coloco a una persona de departamento en departamento a ver en cuál se adapta, pues no va a ser muy rentable tampoco esa situación. El sexto principio habla de la subordinación del interés individual al interés general. ¿Qué quiere decir eso? En una organización hay dos tipos de interés, el interés individual de los empleados, de los colaboradores, y el interés general que es de la empresa. Es como el cumplimiento de metas de la organización y el otro es como el interés personal de cada persona, el interés como individual. Ese interés individual se debe dar menor importancia, mientras que el interés general tiene que ser o tener mayor importancia. Si no, la organización colapsará. ¿Cómo les parece ese principio? ¿Aplica o no aplica? Claro. Sin embargo, en las palabras en cómo se expresa, realmente lo deja uno como que, uy, sí, la empresa es la que tiene que salir adelante, siempre la empresa. Pero resulta que una empresa o una compañía no va a llegar a su nivel de productividad si no tiene a los empleados contentos. Ahora, el interés individual de cada persona, digamos uno como empleado, yo necesito mis permisos, necesito ir a mis citas médicas, necesito tener como tiempo para mi familia, pero si la empresa me dice, no, usted tiene que seguir aquí produciendo y produzca y produzca y produzca, que le quita el tiempo disponible que uno pueda tener. Ahí es cuando uno dice, no, aquí yo tengo que hacer un alto en el camino y yo toda la vida no puedo dedicarme solamente a una empresa y descuidar mi vida personal. En este aspecto, entonces, Fayol decía, sí, hay que tener en cuenta que las personas tienen sus necesidades, pero hay que tener en cuenta que una mayor necesidad es de la empresa. Entonces, no podemos dejar que esos intereses individuales vayan a afectar a toda la producción de la empresa. En el séptimo, en el séptimo principio de Fayol se habla de la remuneración. ¿Qué es la remuneración? Es el precio por los servicios recibidos. Si una organización quiere que los empleados sean eficientes, productivos, entonces debe tener una buena política de remuneración. Aquí lo que hablamos es el pago que recibe un empleado. Si un empleado está satisfecho con su salario, créame que ese empleado va a trabajar muy bien. Pero si un empleado tiene problemas, además de que gana poco o no está conforme con lo que gana, pues además de sentirse un poco frustrado, el trabajo no va a ser lo más eficaz posible. Esta política debe dar la máxima satisfacción tanto para el empleador como para los empleados. Aquí se debe incluir todos los incentivos financieros y no financieros.
Cuando hablamos de los incentivos financieros, hablamos a veces de bonificaciones que dan las empresas a sus empleados. Esos incentivos no financieros, ¿a qué harán mención? ¿Conocen algún caso? O sea, como que si usted trabaja de lunes a sábado, pero llega a establecer con el jefe trabajar una hora más entre semana para descansar el sábado, algo así. Exacto. Entonces ahí tendremos un incentivo, el tiempo. Otro incentivo que no es financiero es cuando tenemos todo el material de merchandising que puede tener la empresa. Digamos que eso lo hacen más como para fidelizar. Y hay compañías que se encargan como de tener los detalles de las maletas, de las gorras, de las camisetas, que se supone que no les cobran a los empleados por esto, pero sí les dan para que lo tengan ahí presente. El octavo principio de Fayol habla de la centralización. La centralización es la autoridad que se debe concentrar solo en pocas manos. No sé si han escuchado el dicho que dice muchos indios o muchos caciques, pocos indios. En algunas empresas aplica esto. Todos son gerentes, gerente de marca, gerente de producto, gerente de gerente, y todos vienen a ser como muchos caciques y pocos empleados. Sin embargo, entonces, en la descentralización, la autoridad se distribuye a todos los niveles de gestión. Ninguna organización puede ser completamente centralizada o descentralizada. Pero si existe una centralización completa, los empleados no tienen una autoridad para llevar a cabo sus responsabilidades. También entonces tenemos, del mismo modo, si no hay una descentralización completa, entonces el superior no tendrá autoridad para controlar a toda la organización. Por lo tanto, debe haber un equilibrio entre la centralización y la descentralización. Eso habla acerca de cómo nosotros centramos todas las energías para llegar a ser la empresa de una manera más productiva. El noveno principio de Fayol habla de la cadena escalar. Este tiene que ver sobre todo con la centralización, lo que yo les decía de muchos caciques, pocos indios. Aquí hablamos de la jerarquía. La jerarquía es una línea de autoridad o una cadena de mando. Según los 14 principios de Henry Fayol, la jerarquía une a todos los miembros, directivos y empleados de arriba a abajo. Es decir, que tenemos una jerarquía de manera vertical. Cada miembro debe saber quién es su superior. También debe saber quién es su subordinado, o en este caso su colaborador. La jerarquía es necesaria para una buena comunicación y no debe romperse. Sin embargo, si la acción rápida es necesaria, esa cadena se puede romper. En el último punto, ¿a qué hace mención esa oración? ¿Siguen ahí? Exacto, sí. Cuando nosotros tenemos que tomar una decisión, pero dentro de la escala o dentro de sí, la cadena escalar, no tenemos una persona superior que tome la decisión inmediato, pero tiene que ser una reacción en el momento, ahí es cuando nosotros debemos romper esa cadena, ¿sí? Sobre todo si hay, digamos, un incendio. No, no, espere que el gerente de la orden de que sí pueden evacuar. No, la reacción tiene que ser inmediata. Ujú. El décimo principio de Henry Fayol habla del orden. Y el orden debe haber un orden de cosas y debe haber un orden de personas en la organización. Para las cosas se llama, ¿sí?
En el caso de la cadena escalar, sí, así es. Exactamente. Claro, así debería ser. Hay varias empresas que no manejan ese mismo criterio y tienen gerentes de gerentes o tienen colaboradores de gerentes que finalmente el colaborador es como el que más hace y el gerente es como la figura para mostrar. Cuando, cuando hablamos del orden, existe el orden de las cosas y el orden de las personas. Para las cosas se llama el orden material y para las personas se le dice el orden social. El orden de materiales se refiere a un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. Y en el orden social se refiere a la selección del el hombre adecuado en el lugar adecuado. Aquí debe haber una disposición ordenada de los recursos, tales como hombres y mujeres, el dinero, el material, etc. Una desviación puede conducir a un mal uso y el desorden, es lo que se prefiere evitar. Hasta ahí como vamos con los 10 principios. Digo, con los 10 primeros principios. ¿Se han entendido? Bueno, claro, pero en este momento de contingencia nos toca estar lejos. No, sí, toca quedarnos en casa. El, claro, ustedes mirarán qué estrategia utilizan para reunirse. Yo les pongo tarea de lo que yo les enseño a hacer. En el, sí, el 11, bueno, está bien, vamos a llegar a un común acuerdo. Sigamos con el tema. El, el principio número 11, dentro de los 14 principios de Fayol, habla de la equidad. Aquí los gerentes deben utilizar la equidad en el trato con los empleados. La equidad es una combinación de bondad y justicia. La equidad crea lealtad y devoción en los empleados. Esa palabra equidad quiere decir que uno debe siempre tener igual trato con todas las personas, no tener algunas preferencias. Esas preferencias en las empresas tienden a que las personas se vuelvan desleales o empiezan a tener cierto roce los empleados con otros colaboradores. Entonces es conveniente cuando ustedes sean gerentes, cuando ustedes tengan gente a cargo, gente a mando, tengan siempre la equidad presente, la igualdad del trato hacia las demás personas. Si da mucha confianza, puede ser que vaya mal. Y si no da tanta confianza, van a estar algo así. Alguien escribe, uy, tengo 31 mensajes sin leer en el chat. Ah, bueno, entonces ahora revisar eso. Si alguien tiene alguna duda y si alguien está leyendo los mensajes, pues me podría leer la duda. Vale. ¿Cuál es el 11? ¿El de la equidad? Sí, puede ser que no se cumpla en algunas empresas o por la misma experiencia que uno pueda llegar a tener. Puede ser que uno dice, no, a mí sí me pasaba o yo era el preferido, entonces ahí sí, nada que hablar mal. Pero cuando uno no está dentro de la rosca, ahí sí es cuando uno empieza a hablar mal. Sí, señora, así es.
Claro, eso siempre va a ser así. De igual manera, yo creo que ahí en la universidad también se vive la situación. Digamos que cuando llega un docente y nomás con la forma en que llama lista, uno ya sabe como cuáles son sus preferidos o cuáles son los menos preferidos. Usted sabe que son 34 estudiantes, los 34 son mis preferidos. De 7 a 10, ¿no? Ya de 10 a 1 ya cambian. Sí. En el principio 12 se habla de la estabilidad del personal. Aquí un empleado necesita tiempo para aprender su trabajo y llegar a ser eficiente y con el tiempo ese empleado llega a ser productivo. En la práctica, no se debe cambiar al personal de carga a cada rato. De esa forma nunca van a obtener la experiencia necesaria para realizar las labores con éxito. En este punto, cuando Henry Fayol estableció este principio, él tenía en cuenta que hay personas, bueno, en este caso hay empresas que contratan por un periodo de prueba. Ese periodo de prueba no es poner a prueba al empleado a ver si sabe o no sabe, sino que este periodo de prueba, la intención es que el empleado adquiera habilidades para desempeñarse en el puesto. Al término de ese periodo de prueba, entonces se establece si continúa o no continúa. Un periodo de prueba son 3 meses. Piensen ustedes, yo tengo un empleado nuevo, lo contrato en su periodo de prueba por 3 meses y a los 3 meses determino que no funcionó. ¿Será que esos 3 meses quedaron perdidos? Exacto. Y ahí entonces, ¿qué me toca hacer? Traer una nueva persona que empiece a adaptarse al tema, que empiece a aprender de la situación y van a pasar otros 3 meses. Al término de los 3 meses, si vuelvo y determino que esa persona no me funciona, estoy haciendo un reproceso dentro de la organización. En cambio, si yo dejo que una persona se capacite, se especialice en un punto específico, esa persona va a llegar a ser en menos tiempo más productiva para la organización. ¿Preguntas hasta ahí? Parece que no. Listo. En el principio número 13, Henry Fayol habla de la iniciativa. Aquí la administración siempre debe fomentar la iniciativa, es decir, se debe alentar a los empleados a hacer sus propios planes y la ejecución de esos planes en los procesos de la empresa. La iniciativa traerá satisfacción a los empleados y a su vez el éxito en la organización. Por ejemplo, si la directiva debe motivar a los empleados a hacer sus propios planes y pautar la ejecución de los mismos, contemplar que en algunas cosas puede cometerse errores. Aquí la intención de la incentiva es cuando la empresa tiene como establecido sus normas, su manera de llevar la empresa. Sin embargo, hay empleados que vienen con iniciativa propia y ellos dicen, no, yo puedo ser más productivo en cierto horario o yo puedo ser más productivo con ciertas herramientas. Esa iniciativa propia es la que las empresas deberían tener en cuenta. De esa manera, si no hay una iniciativa, tampoco aquí se trata. ¿Quién tiene el micrófono? Empiezo desde el principio uno. Ah, mentiras. Ah, bueno, pero sin embargo, ahí siguen viendo la pantalla también. Sí. Aquí la idea es que la empresa no corte esa iniciativa a los empleados, porque hay empresas que lo hacen. Uno llega con la iniciativa, uy, yo quisiera hacer eso. No, acá hay unas normas y usted se rige basándose en eso. Si la empresa ve que le ha funcionado de esa manera, lo sesga a uno. Pero cuando uno tiene una iniciativa mayor, puede salir adelante. Aquí la intención es siempre ser productivos. El último principio de Henry Fayol, ya casi.
Aplicaría cuando tú puedes tener una mejor manera de hacer las cosas, cuando tú tienes una mejor opción para tomar una decisión. Entonces, es iniciativa propia. Puede ser que por una experiencia previa que hayas tenido, ya sabes cómo manejar una situación. Y cuando llegas a implementar eso a la empresa, entonces la empresa o lo puedes hacer valedero o realmente no. ¿Sí? Ese, tanto para la parte de producción como para la parte administrativa aplicaría. Digamos en la consecución de nuevos clientes. Si uno llega con la iniciativa, pues exploremos otro nicho de mercado. No, aquí nosotros, no podemos hacer eso. La empresa va a decir, no, ya tenemos unos clientes, no nos arriesguemos. Pero de pronto uno puede abrir mercados en otros nuevos mercados que la empresa no ha explorado todavía. Y ya para la parte, como para la parte operativa, sí, las habilidades que uno puede llegar a tener, esas habilidades manuales o comunicativas para sacar adelante un proyecto. Y el último, hablamos de espíritu de cuerpo. El espíritu de cuerpo, la dirección debe crear la unidad, la cooperación y el espíritu de equipo entre los empleados. Aquí se debe evitar la división y la política de gobierno. En la práctica, se motiva el trabajo en equipos para alcanzar logros comunes donde cada quien aporta un poco de su conocimiento y destreza. El espíritu y cuerpo no es otra cosa más sino que el trabajo en equipo. Cuando se unen fuerzas dentro de una compañía para llegar a un objetivo establecido, el trabajo en equipo es bastante favorable. Es mejor trabajar uno de la mano con otras personas y no solamente uno para sobresalir sobre el resto. A no ser que ya la empresa lo coloque uno en una forma de competencia y esa competencia pues uno sí debe sobresalir sobre el resto. Hasta ahí tendríamos entonces los 14 principios de Henry Fayol. Preguntas, dudas, aclaraciones. Él fue un industrial francés. Él, él murió a los 85 años, pero a los 75 años él escribió un libro. Y ese libro, casualmente, él colocó ahí los 14 principios de la administración según su punto de vista. Hoy en día, cuando las personas, los administrativos empezaron a mirar y a recoger información acerca de esas teorías antiguas, nombraron a Henry Fayol como un padre de la administración. De igual manera, en el blog, cuando ustedes vean la tercera diapositiva, ahí encuentran la biografía de Henry. Ya es confianza, ya no es el doctor Fayol. Él murió sabiendo que sus aportes iban a dar frutos en algún momento, porque todo lo que él hablaba de sus empresas allá en Francia tenían éxito, eran empresas realmente productivas. Para indagar más acerca de él, podríamos mirarlo a través de los enlaces de YouTube. Pero sí, él escribió ese libro y en administración se tiene en cuenta. Ahora ven ustedes que esos 14 principios de Henry Fayol, cualquier persona puede decir, no, pues es que eso, como que eso cualquiera lo sabe, ¿no? Pero nadie se tomó la tarea de organizarlo como si fueran principios. Él sí, él tuvo esa iniciativa propia de plantear las cosas que veía dentro de su organización para que las otras empresas lo tomaran como ejemplo. ¿Preguntas, dudas? ¿Cuál es el taller? Pues inicialmente yo había dicho que el tema son los 14 principios de Henry Fayol. Aquí la intención sería entonces tener unos ejemplos, pero ejemplos como que cada uno haya tenido desde su propia experiencia.
¿La idea cuál es? ¿Van a ser grupos de trabajo? ¿Los mismos grupos de la clase pasada? Bueno, y las personas que van ingresando nuevas, pero tú conoces a alguien del salón, o sea, todos se conocen, o alguien que se... Claro, yo sí, bueno, tal vez porque no saben en qué consiste el taller, por eso están diciendo, no, hagámoslo solitos. Pero aquí la intención del, aquí la intención del taller no es que se tengan que reunir físicamente, ¿sí? Sino que estableciendo unos grupos de trabajo podríamos llegar a tener mejor rendimiento en la actividad. Mire, la actividad es sencilla. Solamente desde el punto de vista que uno ha tenido, yo puedo determinar si sí se ha cumplido o si no se ha cumplido alguno de los 14 principios de Henry Fayol, pero eso a experiencia propia. Yo lo puedo hacer de manera individual, sí, pero es mucho mejor cuando yo tengo con quien compartir y que esa persona me diga, oiga, pero ese no es ese principio, puede ser más bien este principio. Y al tener como una socialización con otras personas, el punto quedaría mejor resuelto. Sí, pero no es para determinar los 14 principios. Se selecciona uno y con uno se trabaja. ¿O quieren trabajar los 14? Eso, sí. Listo, entonces, Edwin, sí, en grupo. Bueno, de igual manera, grupo o individual, se hacen trabajos en grupos, pero las notas son individuales. Cuando ustedes tienen 8 días para desarrollar ese trabajo y darme a conocer ese principio de Fayol, si se cumplió o no se cumplió. Obviamente explicando como el caso que haya dado a esa determinación. ¿Cómo es la forma de entrega? A través del correo electrónico institucional van a dar respuesta a la invitación que yo les di acerca de esta videoconferencia. Voy a... No, en el mismo. Ustedes dan responder a ese correo. Exacto, sí. De igual, de igual manera, bueno, esta presentación ya la tienen ustedes en el blog que trabajamos en la materia, para que tengan ahí el recurso también para consultar. FDA administración.blogspot.com. ¿Sí? ¿Sí? Tiffany, a mí me llegó notificación que está mal escrito el correo.
Sí, es que como les decía al principio, tengo 10 personas que no tengo el correo electrónico. ¿Cómo haríamos acá? No, sí, pero no me llegaron. Apenas hoy empezó a escribirlos. ¿Tienen, tienen ahí en el correo? No, es que ¿cómo hacemos? Claro. ¿Qué hago? Yo vi una captura de pantalla de los correos que me hacían falta, pero no tuve en cuenta que tenía unos correos que estaban mal escritos, ¿sí? Digamos, en el caso de Tiffany Niño, yo tengo Tiffany con doble F, porque así la señorita firmó en el acuerdo pedagógico. Y por lo que me estoy dando cuenta acá, Tiffany es con solo una F, ¿sí? Entonces sería, no sé cómo organizar para tener esos datos reales. Señoras, ¿sí? ¿Cuál sería la pregunta? Casi no escuché. ¿Repite? Claro, pero es que la teoría está establecida con 14 principios. Si tú me colocas un principio adicional, cuando yo vaya a hacer la matriz de evaluación, pues yo voy a decir, bueno, señorita, este principio o esta reflexión a qué principio hace parte de Henry Fayol, que es la teoría que vimos. Entonces, no, tú me puedes decir, no, es que yo consulté a otros autores y no, vamos a empezar a trabajar sobre los 14 principios de Henry Fayol. Claro, sí, si los quieres mencionar los dos, bien sea. Pero para no llenarlos de tanto trabajo, pues será solo uno. Digamos que el de la disciplina, pero que quede muy bien explicado, que quede muy bien argumentado en razón de por qué lo escogieron, ¿sí? Si se aplicó o no se aplicó en esa empresa. ¿Listo? Entonces tenemos 8 días para dar respuesta a ese correo. De igual manera, el próximo sábado vuelvo y les envío la invitación para la videoconferencia, pero espero entonces ya tener todos los correos correctos. Las personas... Ah, bueno, listo. Entonces, les diría, pues sería entonces que el viernes les coloco en el blog el tema. Les coloco ya el tema para que lo puedan leer, analizar y lo consultan.
Claro que sí. Sería entonces de esa manera. ¿Cómo haríamos? ¿Llamamos lista acá mismo? Pues sí, hagámoslo de una. Sí. Entonces, tengo. Ahí, digamos en este. Ustedes siguen viendo mi pantalla. Listo, entonces esta es la lista que yo tengo. Si se logran ubicar ahí, bien. Si me pueden corregir el correo, bien. Digamos, Tiffany. Tiffany, cómo es el correo real? Tiffany se fue. Sí. Punto Nino. Listo, ya queda corregido. ¿Alguien más que se vea que tenga algún error? ¿Quién? ¿Cómo es el correo? Sí. ¿Cuál es tu nombre? Rodríguez. Rudy. ¿Cómo se lee? Una o dos as. ¿Quién más sigue? ¿Quién? Entonces miremos los vacíos. Jennifer Bermúdez. ¿Vino o no vino? María Camila Betancourt. Laura Farfán. Blanca Marcelo. Susana Mera. Daniela Ortiz. Michael Padilla. Digo, Nicolás Padilla. Karen Parra. Sí, dígame. Bueno, claro, sí, pues esperemos entonces si llegan a aparecer. Nicolás Padilla, pero él ¿por qué no ha venido a clase? Ah, eso es lo que, listo, ahí lo dejo para enviarle una invitación.
¿Sí quedó bien? Sí. Nicolás.padilla B. V. Sí. Vale, yo entonces verifico con Dubán la lista y en 8 días les estaré enviando la respectiva invitación a la clase virtual. El taller, si hay taller, se los envío por el mismo correo, en el mismo enlace para que ingresen a la videoconferencia. El sábado, el mismo sábado, sí. Bueno, muchachos, entonces yo creo que dejamos la sesión hasta ahí. Ay, bueno, ya coordino entonces acá para subir esos correos y actualizar esa lista. Bueno, entonces organicen sillas, levanten basura y nos vemos en 8 días. La costumbre de la despedida. Bueno, que estén muy bien. Vale, hasta luego. Chao. Con gusto. Chao. Chao. Le das clic en la X.